Vamos a ver qué hay en la tele hoy. ¡Ah, qué bien! Mi programa favorito, la clave para un mundo mejor. ¡Excelente! En el programa de hoy, científicos nos presentan un documental de cómo una ciencia puede crecer a través del tiempo y reunir tantos aspectos humanos, sociales, culturales, políticos, económicos, estratégicos, que nos muestran el plan clave para un mundo mejor. Vamos contigo, Celeste. Gracias, Melanie. Buenas noches, espectadores interesados en formar un mundo mejor. Comencemos nuestro documental diciendo que las relaciones internacionales las podemos definir como una disciplina que estudia y explica las interacciones que se dan a través de fronteras, teniendo como objetivo mejorar la paz y la seguridad internacional. Bueno, nosotros sabemos que una ciencia no puede independizarse de la práctica. Eso quiere decir que la teoría no puede estar alejada de la práctica. Y es aquí donde nosotros nos hacemos la pregunta, ¿la práctica nació antes que la teoría? Bueno, comprendemos que como práctica las relaciones internacionales son la interacción que se da entre actores internacionales y asimismo como teoría la comprendemos que explica y predice el orden de las interacciones que se dan entre actores internacionales. Bueno, como dato importante, las interacciones que se han dado en el sistema internacional a lo largo de la historia se desarrollaron por las necesidades del hombre. Eso significa que las necesidades se dan antes y ahí después viene la ciencia o teoría a explicarlo, a predecirlo y a entenderlo, para después darle una solución. Es por eso que nosotros debemos estudiar de dónde venimos y cómo surgimos, porque las relaciones internacionales no surgen por generalidades que se dan de manera espontánea, no. Siempre habrá algo que catapultará el por qué investigamos. Esas son las relaciones internacionales. Dándole seguimiento al tema, hay conceptos que nos han brindado la historia. Las relaciones internacionales con mayúscula son las que hacen referencia a la disciplina que estudian las interacciones entre los diversos actores del sistema internacional. Pero, ¿sabían ustedes que existe el concepto de relaciones internacionales con minúscula y relaciones interestatales? Bueno, les explico. Las relaciones internacionales con minúscula son las que se refieren a la práctica. Esto quiere decir al objeto de estudio de esta disciplina. Y las relaciones interestatales son las que se refieren a las relaciones que existen entre los estados. Aclarando estos dos conceptos, con ayuda de la explicación anterior dada por mi compañera Mariam, entendemos que las relaciones internacionales con mayúsculas las definimos como la teoría. Esto quiere decir que nos explica y nos predice el orden de las interacciones. Y las relaciones internacionales con minúscula se refieren a la práctica, quiere decir que son las interacciones que se dan en el sistema internacional. Ahora veamos cómo nace esta ciencia a partir de varios sucesos, los cuales es importante tener claros, y por ende vamos a plantear puntos clave. Como primer punto, es posible afirmar que las relaciones internacionales iniciaron cuando dos comunidades independientes establecieron un primer contacto. Lógicamente, esta historia no tiene registro de este acontecimiento. El primer registro histórico que se tiene de un contacto entre dos comunidades es el Tratado de Kadesh, pero es muy probable que antes haya ocurrido contactos entre dos o más comunidades distintas, de los cuales no tenemos registro. Entonces, podemos decir que las relaciones internacionales existen desde mucho tiempo atrás y se van creando de una realidad. Como segundo punto, podemos tener una idea de la fecha para el nacimiento de las relaciones interestatales, ya que esto ocurrió cuando surgió la figura del Estado moderno. Por lo tanto, el inicio de las interacciones entre estados podía establecerse a partir de la Paz de Westfalia, en 1648. Es necesario aclarar que las relaciones internacionales no nacen con la Paz de Westfalia, solo tuvieron un reconocimiento político, es decir, que se oficializaron. Es importante tenerlo presente y claro. Finalmente, en 1919 se dio el inicio formal de la disciplina de las relaciones internacionales, después del término de la Primera Guerra Mundial. Y en 1945 se da la consolidación y expansión de la disciplina. Gracias a estos sucesos podemos tener una cronología un poco más sólida sobre el surgimiento de las relaciones internacionales. Pero entonces, ¿por qué es una ciencia y por qué es autónoma?
Bueno, se considera una ciencia autónoma ya que su proyección es hacia el exterior de la actividad estatal. Las relaciones internacionales son analizadas por otras matrices disciplinarias. Debemos tener en cuenta que las relaciones internacionales surgieron como tema de reflexión académica, el cual tiene como estudio la realidad social que presenta un conjunto de ideas, nociones, conceptos, análisis, enfoques y paradigmas con el fin de ser un objeto material y que genere interacción entre actores internacionales para su desarrollo disciplinario y global. Asimismo, hay que destacar que desarrolla interacción entre estados y actores internacionales, convirtiéndose en una ciencia autónoma, siempre y cuando los internacionalistas tengan claro su objeto de estudio, distingan y valoren las aportaciones de otras matrices disciplinarias que constituyan al proceso de decisiones para crear la política internacional, que tiene como finalidad solucionar conflictos étnicos o culturales para el desarrollo de su estructura, funcionamiento, comportamiento y evolución, creando un orden social y comprendiendo la historia mundial. Explicando de manera más clara, tiene un objeto de estudio el que observa los fenómenos que se manifiestan a través de las interacciones de los actores internacionales. También tiene su cuerpo teórico propio, el que nos brinda información más amplia de la disciplina, y por último su cuerpo metodológico propio, el que nos explica todos los aportes que se generan por el cuerpo teórico. Podemos decir que la disciplina de las relaciones internacionales desde su formalización en 1919 ha demostrado ser una herramienta clave para entender el comportamiento de las naciones en la relación con la comunidad internacional y las dinámicas de poder que las definen. Ha sido a través del diálogo y de la diplomacia que la comunidad internacional ha encontrado un espacio para desarrollar estrategias para resolver conflictos sin recurrir a la guerra. Durante la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, la guerra abierta ha tomado un segundo lugar a la diplomacia en el escenario de los conflictos geopolíticos mundiales, lo cual, al prescindir de la guerra como una parte de la realidad general, ha permitido al mundo desarrollarse a una velocidad sin precedentes y sacar de la pobreza a miles de millones de personas. Pero, ¿cómo está la comunidad internacional en la actualidad? En la actualidad, la disciplina de las relaciones internacionales es la piedra angular del mundo globalizado en el que vivimos y un punto clave para la preservación de la paz y la prosperidad que la humanidad obtuvo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La historia ha marcado varios puntos de vista que nos muestran cómo llegamos a esta utilidad de las relaciones internacionales. Tuvimos que ver el sistema internacional desde varios enfoques. Karen Mintz nos habla de esto según sus escuelas tradicionales y otras progresistas. Para los liberales, el sistema internacional no es de importancia, lo ven como un proceso y no como una estructura. La primera concepción de los liberales se focaliza en la interdependencia de los actores, tanto gubernamentales internacionales como no gubernamentales, estatales y subestatales. En su segunda concepción, entienden al sistema como comunidades internacionales, políticas resaltando la sociedad internacional, quienes en su conjunto tienen comunicación y velan por sus intereses mutuos. En la tercera concepción, ven descontrolado al sistema, refiriéndose a un sistema anárquico. Estas concepciones hablan con un propósito de interacciones positivas con una agenda global diversa. Para los realistas tradicionales, el sistema internacional está conformado y moldeado por los estados, y para los neorrealistas es importante la estructura, siendo el Estado la máxima autoridad para estos. Se preocupan por la polaridad y la estratificación, al igual que los radicales se preocupan por la estratificación, ya que se enfocan en la estructura y el poder político del sistema.